Dios de una u otra manera nos ministra y nos da una palabra. Hay veces en los momentos más críticos que pasamos, Dios siempre nos habla. Dios habló ayer, habla hoy y seguirá hablando. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Nos va a hablar en esta noche a través de nuestro hermano César. Bendiciones. Amén. No olviden dejar, gracias pastor, no olviden dejar sus peticiones de oración y al final estaremos orando por estas peticiones. Cecita, Dios me lo bendiga. Amén, buenas noches. Dios los bendiga. Permítanme, les voy a compartir aquí un material. Este material es una serie que alguna vez tuve el privilegio de compartir en otro grupo. Y pues quiero compartirla con ustedes. Es un material muy interesante. Creo que ahí lo ven más grandecito. Y pues ese tema lo he titulado Las figuras judiciales en la Biblia. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que figuras judiciales? ¿Este muchacho qué va a hacer? Pues simplemente la cuestión es ver el Evangelio desde el punto de vista judicial. Mirar, según lo que dice el Señor, ¿cómo lo ve una persona desde el ámbito legislativo? Una persona que estudia las leyes, la abogacía, el derecho. ¿Por qué? Porque alguna vez se me ocurrió entender algo de algunos términos como justicia, como acusador, juez, sentencia, absolución, condena, todos estos términos que usted puede ver en pantalla. Y yo me preguntaba, ¿por qué si la Biblia es un libro religioso, por qué tenía términos como estos en los versículos, ¿no? Dice, bueno, es la historia de Dios, pero ¿por qué habla de esos términos que son legales? ¿Sí? Uno dice, pero como que no tiene nada que ver, ¿por qué los menciona? Entonces me di a la tarea de mirar muchos de esos términos y llevé a cabo una serie hace un tiempo con otro grupo que hacíamos un devocional por Zoom los días miércoles. Y lo que hice fue pues organizar una presentación como esta, donde vamos a ver términos como estos, como la justicia. Entonces, ¿a qué se refiere con la justicia? Entonces, aquí podemos ver que cuando nos habla de justicia, nos está hablando de la justicia divina y la justicia humana, como un comparativo. Y la justicia divina en la Biblia se entiende como la imparcialidad con la que Dios juzga a los hombres. Nótese que está hablando de un juez imparcial. ¿Sí? Ahora, la justicia humana la conocemos como la equidad entre los seres humanos de cualquier raza o condición. Entonces, quiero que vayamos revisando ese tema y la diferencia entre imparcialidad y equidad. Veamos que son dos términos que significan dos cosas totalmente diferentes, ¿no? La imparcialidad es una cosa y la equidad es otra. Entonces veamos que nuestra justicia no es la justicia de Dios. A uno le parece que algo es justo, pero en realidad para Dios puede que no sea justo.
porque Él tiene unos estándares mucho más altos que los nuestros, dice la palabra. Otro término que podemos ver, las partes en la Biblia, en la parte legal, existe una parte una acusadora, en la que estamos hablando en este momento, la figura del acusador, es quien solicita del órgano jurisdiccional un acto de tutela jurídica frente a quien niega o desconoce su derecho. Entonces, la clasificación de las partes se distingue entre la parte acusadora y la parte acusada. Ya dirán algunos, pero esta vaina se está poniendo como aburrida porque yo no entiendo muchas de esas cosas y tampoco me importan. Pues vamos a ver si al final del mensaje le sigue pareciendo aburrido. En la parte acusadora está el fiscal, un acusador particular, un acusador privado o un actor civil. Entonces hay varias clases de personas que pueden llegar a ocupar el rol de una parte acusadora. Ahora, la parte acusada es el imputado o el responsable civil, es decir, la persona a la que le están poniendo cargos, a la que están arrestando o tiene una denuncia por X o Y cosa. ¿Listo? Esa es una. Ahora, vamos a hablar del juez. Y ya empezamos a mirar la Biblia. Entonces, vayamos buscando Deuteronomio 10:17 mientras les expongo la parte del juez. Deuteronomio 10:17. El juez, ¿quién es el juez en todo este asunto? El juez es el actor central del sistema de impartición de justicia. A él le corresponde el papel fundamental de la justicia, consistente en dar una salida institucional a los conflictos que se presentan en la sociedad y asumir la responsabilidad de impartir justicia en forma imparcial, pronta, completa y gratuita. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de imparcialidad anteriormente? Bueno. Entonces, para que vayamos mirando de dónde sale todo este tema de la parte judicial. ¿Quién tiene Deuteronomio 10:17 ya listo? Amén, mi hermano. Dice así: porque Jehová vuestro Dios es el Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Amén. Amén. Entonces veamos que aquí ya el Señor se empieza a mostrar como juez. Ya vamos entendiendo qué tiene que ver la parte judicial con la parte de la Biblia, ¿no? Ya vamos entendiendo. Ahora vamos a ir a otras citas bíblicas que se las voy a ir mostrando a continuación. Los versículos que hablan de Dios como juez, y este es el versículo como clave de toda esta exposición. Y es Isaías 33:22, que dice: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Como podemos ver, aquí estamos viendo desde los tiempos de Isaías, imagínese usted, ya se hablaban de los tres poderes, las tres ramas del poder público. Y usted dirá, no, pero es que eso es moderno. No, señor, no es moderno. Mire que esto se inventó hace miles de años. En los tiempos de Isaías eso fue como, no sé, puede que me equivoque, pero eran como más o menos
como unos 4 o 5 siglos antes, siquiera que Jesús naciera. Entonces ahora calcule, ¿hace cuánto fue? Más o menos. Y ya se hablaba del poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Representados en quién? En el Señor. Él ocupa el legislativo, él es el legislador. El poder ejecutivo es el rey. Y el poder judicial, el juez. Con él basta. Ya vamos entendiendo cómo es la cosa con él. Con las figuras judiciales y la Biblia, ¿no? Ahora, quiero que alguien lea, aprovechando que está en la pantalla, 2 de Timoteo 4:8. Amén. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Entonces, veamos que el juez, así como puede ser una persona muy temida, cerremos los micrófonos, también es una persona que puede traer buenas noticias. ¿Sí? También es una persona que puede traer buenas noticias, porque si usted sale absuelto, ¿sí? Si a usted le retiran los cargos, pues usted sale libre, y eso es una muy buena noticia. ¿Sí? Otra cita bíblica, alguien que la lea, Jueces 11:27, está en la pantalla. Hola. Vicky, ¿la lees? Bueno, voy a leer. Amén. Amén. Listo, Jonathan. Jueces 13:11. 11:27. Está en la pantalla. 11:17. 27. Y entonces, ¿cómo? 27, está en la pantalla. Así que yo nada, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, haciéndome guerra. Jehová, que es el juez que hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Amén. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que hay una persona que acusa a otra, y hay un inocente y un culpable. ¿Y a quién se acude cuando sucede cosas como esas? A un juez, para que determine y haga justicia, porque para eso está puesto el juez. Amén. Una cita más. ¿Quién la lee? Miqueas 4:3. No lo busque en su Biblia, está en la pantalla. Simplemente es que abra su micrófono y lo lea. Yo, buenas noches. Dale. Dice, Miqueas 4:3. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén. Amén. Entonces, veamos que ya estamos entrando en un terreno muy interesante. Dice que él juzgará a muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas. Entonces, quiero que note algo acá. Estamos viendo las figuras judiciales, pero esto no es un paseo bíblico para ver que Dios habla sobre cosas legales, no. Esto es para que usted entienda que tanto usted como yo
vamos a un juicio. Sí, así como lo oye, usted está metido en un lío. Usted y yo, por ser seres humanos, estamos metidos en un lío. Hay cargos en nuestra contra. Hay un acusador que nos está acusando y hay que hacer justicia porque hay cargos en nuestra contra. Cuando hay cargos en nuestra contra, hay que acudir a un juzgado, a una corte, para resolver ese asunto y que el juez dictamine si el acusado, si el imputado es inocente o es culpable. ¿Sí? Entonces usted y yo tenemos cargos en nuestra contra y vamos a un juicio. Y tenemos un fiscal, que es la parte acusadora que nos está acusando. Pusieron una denuncia en nuestra contra y toca asistir al juzgado a responder. Y eso, a ese juzgado, si no es como los juzgados de acá que usted los puede evadir. Simplemente no voy a la audiencia y ya. De este juzgado, de este juicio, usted no puede escapar. Nadie puede escapar. Vamos a enfrentar tarde o temprano y eso va a pasar porque tiene que pasar. No hay escapatoria. Entonces, aquí vamos a ver otro término. Estoy dando toda la serie, pero resumidita. Los versículos que no estén escritos en la pantalla, por favor tome nota o tomen un pantallazo y usted los busca cuando tenga más tiempo. Vamos a hablar de otro término, sentencia. Es una resolución de carácter jurídico que expresa una decisión definitiva sobre un proceso. Puede ser penal o civil. Es decir, la sentencia judicial da por finalizado un litigio o pleito. Es una resolución judicial que pone fin a un proceso penal. Entonces, cuando alguien es acusado de algo, tiene cargos en su contra, se tiene que presentar a un juicio, se va a presentar ante un juez. Si alguien lo está acusando y llega hasta las instancias de llevarlo a una corte, es porque tiene pruebas, es porque tiene una evidencia. Y lo que va a suceder, sea lo que sea que suceda en ese juzgado, en ese juicio, pues es que el juez va a dictar sentencia. Y va a resolver ese proceso penal que hay en contra nuestra. Entonces, yo quiero que usted se ponga en contexto para que entienda la gravedad del asunto en el que estamos metidos. Estamos ante una sin salida en la que nos van a dictar sentencia, pero hay algo que no cuadra. Usted es la parte acusada, están los cargos, está el acusador, hay que hacer justicia, no se puede evadir el juicio y el juez va a dictar la sentencia. El panorama no se ve nada favorable, no se ve nada chévere. Porque a usted le pintan eso y pues usted dice, no, la verdad, lo más probable es que me echen a la cárcel. ¿Sí? Entonces, yo creo que mejor sigamos. Veamos otro término. La absolución. Obviamente, tanto puede haber posibilidad de que uno vaya a la cárcel, como puede haber absolución. ¿La absolución qué es? Es la declaración judicial por la que se determina la no culpabilidad de una persona física o jurídica. Esta absolución suele dictarse a través de sentencia por los jueces y tribunales. Entonces,
si hay un juez que es justo y encuentra al acusado inocente, porque no hay suficiente probabilidad, no hay suficiente evidencia que pueda probar que él cometió ese delito, pues va a ser declarado inocente, lo va a absolver de todos los cargos. ¿Sí? Entonces existe la sentencia para lo bueno como para lo malo. Vamos a ver otro término. La condena. Creo que ahí ya empezamos nosotros a sudar frío. ¿Cierto? Más de uno empieza a sudar frío. Se trata de la sentencia que un juez o un tribunal impone a un reo tras un juicio. Esta sentencia reconoce la razón o el derecho de una de las partes involucradas en el proceso, en este caso, la parte acusadora, le da la razón a la parte acusadora, obligando a la otra, es decir, al imputado, a cumplir con ciertas obligaciones. Ahí hay unos versículos sobre la condena o la condenación que vemos en la Biblia. Lo dejo ahí un momento para que usted pueda tomar nota, un pantallazo, y podamos ampliar esto más cuando tengamos el tiempo. Esas son las dos opciones, absolución o condena en la sentencia. Se dan cuenta que hay algo que no cuadra, hay algo que falta ahí. Pero vamos a ver el último término. El abogado. Casi nada nos faltaba, ¿no? Vamos para un juicio, tenemos cargos en nuestra contra, está el fiscal, está el juez. No me puedo escapar del juicio, pero me voy a presentar sin un abogado. Es como mala idea presentarse a un juicio acusado y sin abogado, ¿no? Generalmente la gente que se autorrepresenta sin ser abogado y sin conocer nada de leyes termina en la cárcel. ¿Por qué? Porque no se sabe defender. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un abogado? Una persona legalmente autorizada para asesorar y defender los derechos e intereses de otra persona en materia jurídica y representarla en un pleito. Es el profesional que ejerce la defensa jurídica en un juicio, así como los procesos judiciales y administrativos ocasionados o sufridos por ella. Además, asesora y da consejo en materias jurídicas. Entonces veamos que la importancia de un abogado es tremenda. La importancia de un abogado es impresionante. En un pleito jurídico es tremendamente indispensable. Entonces usted no puede querer presentarse ante un juicio sin un abogado, porque lo más seguro es que va a perder. Entonces, si vemos que nuestro asunto con Dios es así de grave, y vamos a tener nosotros la frescura de presentarnos ante ese juicio sin abogado, eso es servirle usted en bandeja de plata a la parte acusadora. Eso es un suicidio jurídico. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver un poco de luz al final del túnel. A Jesús como abogado. Y ahora sí quiero que busquen un par de citas. Primera de Juan 2:1. La Biblia más rápida de la reunión. Primera de Juan 2:1. Veamos qué dice la Biblia sobre Jesús como abogado. ¿Quién la encontró? Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Ahora, no sé si alguien tenga la nueva traducción viviente, que pueda buscar Juan 14:16 en esa versión.
por favor. Si no la tienen físico, búsquela en el teléfono. Nueva Traducción Viviente, Juan 14, 16. Amén. ¿Leo? Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Amén. Porque quería que lo leyeran en esta versión, porque habla precisamente del Espíritu Santo como abogado. Entonces, es para que nosotros entendamos la dimensión de lo que estamos enfrentando y la importancia de tener un abogado, en este caso judicial, contra el Señor. ¿Por qué? Porque la afrenta fue contra el juez. Usted no le faltó el respeto a la parte acusadora o a otro civil, no, fue al propio juez. El problema se pone más negro cada vez. Pero si usted va a ese juicio en la eternidad sin un abogado, olvídese que va a salir. Por más plata que usted tenga, por más contactos, por más influencia, olvídese. ¿Por qué? Porque estábamos hablando al comienzo en Deuteronomio que el Señor no admite sobornos. A Él no le va a usted a ir a decir, es que usted no sabe quién soy yo. Ay, no me ponga a hacer los chistecitos. Con el Señor no se juega. Vamos a ir a la parte final. Vamos a entender de lo que nos están hablando. Después de haber visto todo esto, yo quiero que abramos nuestros ojos ante el gran problema que estamos enfrentando. Ante lo que nos espera si no estamos preparados para enfrentar la eternidad con el Señor. Quiero que tengamos presente que el problema con el Señor es serio. Esto no es problema netamente religioso y que la gente que va a lamber ladrillo allá a la iglesia. Eso. No, eso se trata de toda la humanidad. Todos estamos metidos en el mismo lío y vamos para el mismo juicio con los mismos cargos. Y si usted no está con abogado para ese juicio, cada minuto que usted tiene acá de vida es un momento que tiene más de ventaja que Dios le está dando, porque la audiencia, la cita con la audiencia ya la tenemos ahí, el comunicado ya nos llegó. Pero de que vamos a la audiencia, a la corte, al juicio, vamos. Entonces, tenemos que aprovechar y decir, bueno, mientras tanto, ¿qué puedo hacer para defenderme antes de tener que enfrentar el juicio? Lo más inteligente que usted puede hacer es conseguirse el abogado. ¿Cuál es el único abogado que lo puede defender? Jesucristo, no hay otro. Pues ahora sí podemos entender por qué habla de figuras judiciales, de un juez, de un abogado, de una sentencia, de una condenación. ¿Por qué usa ese lenguaje tan judicial en la Biblia? ¿Por qué sucede? Porque
el asunto viene desde Génesis y se va a resolver en Apocalipsis. Y para allá vamos todos. Y el tiempo que estamos acá vivos, aquí es donde se consigue el abogado. Aquí es donde tenemos opción de, venga, présteme sus servicios de abogado para el juicio. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona cuando va a un juicio y se consigue un abogado? ¿Qué pasa si la persona, alguien que me responda, qué pasa si una persona se consigue un abogado, pero cuando va a la audiencia hace exactamente todo lo contrario a lo que el abogado le dijo? Lo condenan. Me embarró, ¿sí o no? Porque el abogado ya sabe como en qué momento decir tal cosa, en qué momento presentar esta prueba, en qué momento, ¿cierto? Llamar a este testigo para que, ¿cierto? Pero si usted hace todo exactamente al contrario de lo que le dijo al abogado, a pesar de que se presenta con un abogado, mano, se lo tiró todo. Es como si hubiera ido sin abogado. Entonces usted tiene que ir al juicio y presentarse con el abogado, y lo correcto es que le obedezca al abogado. Y dice la palabra que separados del Señor no podemos hacer nada. Usted no le hace caso al abogado o se presenta al juicio sin abogado, perdió. Pues quiero que entendamos la urgencia de lo que estamos, de lo que, en la situación en la que estamos nosotros y en la que está la humanidad. Porque muchas veces le explican que el pecado y qué tal, y uno a veces no lo entiende muy bien. Pero cuando uno lo mira por otro lado, con otros lentes, pues la cosa cambia. Yo no sé ustedes, pero cuando yo empecé a ver el tema, el evangelio desde el punto de vista judicial, yo entendí muchas cosas. Y entendí que la cuestión del pecado y del juicio que vamos a afrontar es una cosa demasiado seria. Entonces lo invito para que reflexionen este tema, que el Señor pueda traer claridad a su vida, que pueda ser sensible, que no tenga más un corazón duro, sino que entienda la gravedad del asunto y que pueda correr al Señor, que pueda ayudar a que otros también corran al Señor, que vean la gravedad, que el Señor les muestre, ¿sí? Para que lo que hagamos para el Señor, para ganar almas para el Señor, no sea meramente religioso, sino que podamos hacer ver al mundo para dónde vamos. Amén. Entonces, quiero que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso, Señor, porque nos has dado tiempo para arrepentirnos, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos tener la oportunidad de conseguir un abogado que tú mismo has enviado, a Jesucristo el justo. Como es justo, puede ser abogado. Como ha padecido lo que nosotros hemos padecido, puede ser abogado. Como Él pagó la fianza por nosotros, puede ser abogado. Nos puede representar en ese juicio. Padre Santo, ayuda a que todo aquel que escuche esta palabra, que vea este video, cuando sea grabado y sea subido a las redes sociales, que pueda, Señor, tener un corazón dispuesto, que pueda tener un corazón lleno de su palabra, que pueda tener un encuentro contigo, que pueda reconocer sus pecados, arrepentirse, Señor, y cambiar
por la poderosa obra del Espíritu Santo. Entender el significado de la obra redentora de Cristo en la cruz. Que podamos ser eficaces al momento de comunicar la buena noticia del Evangelio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.